Te doy la bienvenida a este espacio donde podrás encontrar conversaciones de salud mental, enlazando la palabra de Dios con la ciencia y aprendiendo cuán importante es darle a cada día su afán. Aprenderemos a manejar el estrés bíblicamente, donde también incluiremos diversos temas asociados a la integridad de la mujer cristiana. Soy Yasmin Serna y estoy encantada de que estés en Mujer Integral en Dios. Queridas, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este podcast. Gracias por estar acá. El día de hoy le vamos a dar continuidad a la saga y hoy corresponde Me amo y amo a mi prójimo. En el episodio anterior hablábamos acerca de la construcción de nuestro templo, de la relación que construimos con Dios y cómo es que Dios nos muestra el valor que tenemos, cómo vivimos y cómo es que nos relacionamos con Él en nuestro día a día. Ahora, si deseas, puedes ponerle pausa, prepárate un bebestible de acuerdo a la época del año en la cual estés escuchando este podcast. Por lo menos acá en Chile hace frío y por lo tanto yo me estoy tomando un cafecito, ¿cierto? Como diríamos en Colombia, un tintito. O como dirían en Colombia, un tintito. Ahora, si tienes un mate con leche y unos calzones rotos, eso sí vendría muy bien. Y recuerda, si es que pusiste pausa, traer tu Biblia para que la tengas a mano y para que podamos ver algunos versículos bíblicos que son súper importantes para el tema que vamos a hablar hoy día. En la saga 2, en la semana pasada, estaba la cita en Mateo 22, del 37 al 40. Pero solamente nos detuvimos a ver el versículo, o nos enfocamos en el versículo 37, ¿ya? Y dice así: Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Y acá me quiero detener en el versículo 39 y dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y respecto de esto, hay algo que a mí me pasaba seguido cuando yo escuchaba como a ti mismo. Y es como le compartí la primera vez respecto de cómo es amarme a mí misma. Como que no me hacía mucho sentido. Y me pasaba lo mismo con este versículo. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien es cierto, me conectaba el hecho de amar a Dios, de que Él me amó primero, pero ¿cómo amo a mi prójimo? Como a mí mismo. Esa idea no lograba hacerme sentido, no lograba poder, que tuviese sentido, amarme como a mí mismo. Y luego de esto vamos a dar la vuelta en Santiago 2:8 y dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura. Convengamos que, la palabra de Dios habla acerca de la ley del Espíritu, ¿cierto? Y la ley que era por obras.
Pero sabemos que cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, reconocemos que somos pecadores, que nos equivocamos, ¿cierto? Y el Espíritu Santo entra en nuestro ser, como hemos estado hablando en estos días. Comienzan a ocurrir cosas en nosotros, comienzan a pasarnos cosas, comenzamos a darnos cuenta que no éramos como nosotros creíamos, que ahí puede haber una versión distinta de nosotros y vamos descubriendo que en realidad podemos tener cambios y mejoras. Y esto es realmente hermoso. Y si en verdad cumplís la ley conforme a la Escritura, es decir, la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nos damos cuenta, en estricto rigor, nos cuesta amar a nuestro hermano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo es que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Para empezar, ¿cómo o nosotros sabemos cómo nos amamos a nosotros mismos? Segundo, ¿sabemos cuál es la prueba o evidencia en nosotras del amor que hay en nosotras hacia nosotras? Repito esta pregunta porque es un poco enredada, pero es muy profunda. ¿Sabemos cuál es la prueba o evidencia en nosotras del amor que hay en nosotras hacia nosotras? ¿Hay algo que Dios desea mostrar en esta acción de amarnos como a nosotras mismas? ¿Cómo sabemos el nivel de amor que podemos tener hacia nosotras mismas? Y acá convengamos que, así como lo hablamos la semana pasada, existen dos mandatos principales. El primero es amarás al Señor tu Dios. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo evidenciamos que amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo nos damos cuenta que lo estamos amando? Además del acto en sí, ¿cierto? De una muestra de amor o el sentimiento propio del amor. ¿Nos damos cuenta nosotras acaso que por medio de la palabra de Dios conocemos a Dios, el cual nos brinda una comprensión de su palabra que antes no poseíamos? Luego, ¿cierto? Como lo hablábamos la semana pasada, de esto viene el quebrantamiento, que es reconocer que somos pecadores, reconocer que nada bueno puede salir de nosotros si no es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y luego, para morir a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestro querer y a nuestro hacer. Es decir, nos quebrantamos y luego entregamos todo aquello de lo cual nosotros teníamos expectativas, existían parámetros, estereotipos. Todo eso se lo entregamos al Señor. Y lo reemplazamos por el querer y el hacer que Dios desea en nosotras. Pero no debemos ignorar el hecho de que entregar todo esto a Dios no es fácil. Esto sí o sí va a traer consigo dolor, nos va a doler, porque eran las expectativas que nosotros teníamos, eran esos parámetros que nosotros nos formamos, esos deseos de los cuales luchamos tanto tiempo. Cuando hemos llegado a los pies de Cristo, y Dios, por su gran amor y su gran misericordia, nos ha mostrado que somos pecadoras. Y nosotros decimos, si en realidad fuera de ti no hay nada bueno para mí. Lo intenté, di cosas sobre el aguijón, me lastimé una y otra vez, dije ya, lo voy a intentar de nuevo, lo que pasa es que yo repito patrones, entonces como que sabemos toda esa teoría, que nosotros repetimos patrones, que sabemos que
que no lo estamos haciendo bien, pero igual puede cambiar si lo llevamos al tema de pareja. No, es que él es malo. Si él me dijo que era malo, él me dijo que no tenía un buen comportamiento, pero yo sé que lo puedo cambiar, yo sé que él va a cambiar, yo sé que lo puedo enamorar, yo sé que lo puedo convertir, yo sé que lo puedo traer a los pies de Cristo. Y por lo general ese yo sé casi siempre nos hace llorar porque es parte de nuestro ego, es parte de eso que es tan profundo en nuestro interior, de que nosotros sí tenemos la respuesta, de que nosotros sí podemos solucionar, de que nosotros tenemos la capacidad de poder ayudarle a Dios, de que nosotros podemos generar cambios en las personas. Y cuando nosotras hemos sido llamadas por la misericordia de Dios, Dios en su gran amor nos muestra de que Él tiene el control. Y ese darse cuenta, como les decía, a veces es tan doloroso. Tan doloroso porque a veces nosotras ante las personas que a lo mejor no nos agradan, personas que nos agradan, nuestros familiares, nuestras amigas, o nuestras parejas, nuestros esposos, o nuestros novios, o nuestros amigos que nos llaman la atención. Cuando llegan esos momentos en donde nosotros nos enfrentamos a lo que somos en realidad, nosotras decimos por lo general, bueno, es que eso es lo que soy y no voy a cambiar por ti. Esto es lo que soy. Si te gusta, bien. Si no, te puedes ir. O yo no puedo estar cambiando por ti porque yo nací así. A mí me criaron así. Yo soy así porque la vida me hizo así. Entonces tú no puedes llegar a mi vida y creer que me vas a cambiar. Estás muy equivocado. Pero cuando llegamos a Cristo y queremos y deseamos que Él haga en nosotras, ese yo, ese yo quiero, ese yo deseo, ese mi razón, ese mi verdad queda a un lado. Porque Dios descubre nuestros corazones, Dios descubre nuestro orgullo, Dios descubre nuestra soberbia. Y eso es doloroso, enfrentarnos a lo que somos, a que tal vez no éramos tan buenas como nosotras creíamos antes de llegar a Jesús. Que nosotros en realidad no obrábamos tan bien como nosotras creíamos antes de llegar a Jesús. Entonces cuando nosotras renunciamos, sabemos que es doloroso, porque tenemos que renunciar a nuestra identidad y dejar lo que deseábamos. Pero cuando dejamos todo esto, cuando Dios nos ha mostrado su infinito amor y que nos amó desde la eternidad, nosotras decimos en realidad que Él sea y que Él haga en mí. Porque cuando Dios nos ama tanto y Dios nos llama, muchas veces nos llama con dolor, y yo sé que suena muy cursi esto, pero es una realidad, porque a veces Dios nos tiene que demostrar que a la mala, que sin Él no hay nada bueno. Y esto lo hemos hablado yo creo que los pocos podcasts que llevamos los hemos reiterado, porque Dios nos muestra así su amor. Imagínense si pudiésemos entender a la buena, nos ahorraríamos tantas cosas. Pero si pudiéramos aprender a la buena, Adán y Eva no hubiesen pecado. Por lo tanto, Dios no hubiese entregado a su Hijo Jesús para darnos vida. Pero como nos cuesta entender, no obedecemos a la buena, es que tuvo que Jesús entregar a su Hijo, ¿cierto? Entonces cuando nosotras decimos que no sea yo, sino que Él haga en mí, cuando esto ocurre, comprendemos que solo en Él hay bienestar, que aunque todo esté mal, y sabemos que esa es la realidad, muchas veces es la tónica de nuestro día a día, pero sí, en medio de esto,
Él quiere conquistarnos, Él quiere atraernos, Él nos quiere seducir con su amor, Él nos enseña, Él nos corrige. Y luego que ya hemos pasado por este proceso, cuando ya hemos experimentado esto, ya dejamos de ser tanto yo. Dejamos de decir, ¿y por qué me pasa esto a mí? Porque ya hemos renunciado a nuestro yo. Sino que cambie la pregunta. Sino que, ¿cuál es el propósito en esto? Y es más, cuando ya estamos curadas de todo, nosotras afirmamos, Él tiene un propósito en esto. ¿Ya? Y sabemos que es para mostrar su gloria, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Somos un medio por el cual Él puede mostrar su gloria. ¡Qué tremendo! Siendo tan pecadoras, Él nos muestra que por medio de nosotros Él puede manifestar su gloria. Y cuando logramos esto, sabemos que, me acuerdo cuando yo era chica, escuchaba esta canción, Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo pensaba que era como el alfarero, como cuando uno vio esta película de Ghost, donde están armando una figura con la greda. Yo pensaba que era esto. Ya, armamos la figura, la pusimos a calentar en el horno y ya está lista. Pero padre, madre mía, de yo haber sabido que no, que no es así. Es una vida amasándonos, es una vida armándonos, desarmándonos, puliéndonos de nuevo, desarmándonos, aporreándonos para allá, para acá, darle forma. Es toda una vida. Y claro, yo era chiquitita, entonces yo me imaginaba esta canción. Y dentro de lo chiquitita que era, decía, ay, Señor, hazme de nuevo. Pero ese hazme de nuevo es wow. Dios realmente nos hace de nuevo, nos transforma. Y qué tremendo es que esa transformación dure toda la vida. Por lo tanto, todos los días, a cada momento, estamos en las manos del alfarero. Por eso es que de pronto ya nos estamos levantando, limpiando, ordenando el cabello de una y ¡pa! Viene otra de nuevo. Porque el Señor desea que podamos tomar el molde de Cristo. Y nosotras, cuando llegamos a los pies de Cristo, existía una brecha tan grande entre lo que Él desea y nuestra realidad. Pero cuando Él comienza a trabajar en nuestras vidas, esa brecha de a poquitito se va acotando. No somos perfectas. Yo no soy perfecta. De hecho, no soy perfecta. Y el hecho de hablar acerca de estos temas, de hacer este podcast, no me hace estar en un nivel superior, sino que de alguna forma uno transmite la palabra de Dios, pero no quiere decir de que uno no esté también en esa transformación, que uno no luche con uno misma, que uno no luche con sus deseos, que uno no luche con su yo, con que yo quiero hablar, con que me tienen que escuchar, con que yo quiero decir, con que yo quiero expresar. Ese yo a veces nos puede hacer tanto daño, porque el hecho de querer yo hablar, yo escuchar, yo ser el centro, nos lleva a generarnos mucho dolor. Porque como de forma natural no somos el centro, entonces por lo tanto siempre nos vamos a ver pasadas a llevar, sentir pasadas a llevar.
Entonces que Dios nos ayude para que podamos menguar, para que ese yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero expresar, me tienen que escuchar, baje, decaiga. Porque de esta forma no nos vamos a sentir siempre ignoradas, de esta forma no nos vamos a sentir siempre pasadas a llevar. Que Dios nos pueda ayudar en nuestro día a día. Siendo barro, eres barro, soy barro. Pero esto es para que Dios muestre su gloria a través de nosotras. ¿No es lindo esto? Sí, es doloroso, sí. Pero qué tremendo es cuando nos damos cuenta lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, la transformación que vamos experimentando. Y aunque muchas veces duela, es bello que Él pueda mostrar su gloria a través de la dificultad. Que aún fallándole, Él nos tenga en cuenta. Que por medio de nosotras puede mostrar su gloria y poder. Cuando hacemos lo que la palabra de Dios dice y amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, hemos recibido su perdón. Conocemos que nos amó, que dio su vida por nosotras, que nos vio desde antes que naciéramos. Y aunque sabíamos que le fallaríamos y aunque Él sabía que nosotras le íbamos a fallar, Jesús en la cruz pensó en ti. Pensó en mí, pensó en aquella persona que no nos cae bien, incluso dentro de la iglesia. Y Él aún así lo hizo y dijo, consumado es, hecho está, lo hizo por amor. Cuando encarnamos y entendemos esto dentro de nuestras capacidades humanas, ¿cierto? Como consecuencia vamos formando una relación, una búsqueda constante y también nos vamos siendo reguladas. Él nos va regulando con su Espíritu Santo. Es ahí cuando hemos descubierto el verdadero amor. Cuando nosotras nos vaciamos de todo aquello que nos lastimaba. Cuando Dios nos mostró que éramos pecadoras y nos dijo, Yasmín, oye Mimín, mira, esto es lo que hiciste, esto es lo que tienes, esto es lo que eres, esto es lo que haces. Mira este comportamiento, mira lo que dijiste, mira lo que piensas, mira lo que vas a hablar. Cuando Dios nos muestra lo que nosotras somos en realidad y nosotras nos queremos desechar de toda aquella inmundicia para que Él pose en nuestras vidas, es que nosotras hemos descubierto el verdadero amor. Por lo que de forma intrínseca y en medio de tanto dolor que hay en el mundo, este es un mundo caído, este es un mundo que sufre, donde, valga la redundancia, hay sufrimiento e indiferencia. Y nosotras que hemos conocido este gran amor lo vamos a querer compartir. Vamos a querer compartir lo que estamos experimentando con otras personas que vemos que están en sufrimiento. Cuando hemos conseguido entender que el amor propio está en seguir a Jesús, en ser hacedoras de su palabra y en seguir la cruz, cuando a veces nosotras pensamos que seguir la cruz solamente está asociado a la dificultad, pero también lo es negarnos a nosotras mismas, negarnos a nuestro yo, a nuestros deseos. Y muchas veces también pelear a muerte con nosotras, con nuestro interior, con ese yo quiero. O ¿por qué tengo que esperar el tiempo de Dios si yo lo necesito ahora? Y esas son peleas que a veces nosotras tenemos con nosotras, son caprichos, son pataletas, como las niñitas. Así, yo tenía una sobrina que hacía pataleta y de repente le echaban agüita en la carita para que se calmara su pataleta. Yo creo que a veces Dios desearía tirarnos una lluvia de agua fría para que nos calmemos, para que nos aterricemos, para que dejemos ese berrinche. Porque si nosotras hemos dispuesto nuestra vida para Él, tenemos que renunciar a lo que nos gusta, a nuestros tiempos y dejarlo en sus manos para que Él haga de la mejor forma posible.
Ese acto de amor propio nos lleva de forma natural y espontánea a mostrar ese bien a otros. Hemos descubierto el amor, ¿cierto? Hemos descubierto la libertad que hay en Jesús y quiero compartirla y mostrarla. Por eso debo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque yo, desde mi experiencia, yo he experimentado el verdadero amor, y amar a mi prójimo como a mí mismo es darle a conocer que ese amor está en Dios. Porque ¿de qué otra forma podría hablar del amor de Dios si nunca lo he experimentado porque no me relaciono con Él? Más allá del plan de salvación, ¿cierto? Que es la consecuencia de presentar a Jesús a otro. Yo me amé al aceptar a Jesús, a dejar lo que me lastimaba, a esto dejarlo atrás y a aceptar caminar con Él. Conociéndolo por medio de su palabra, encontré amor y libertad. Pues es que yo no me puedo callar esto. Yo tengo que ir a mostrar este amor. ¿Y con quién? ¿Con quién hago esto? Con mi prójimo. Con mi prójimo podemos hacer esto y vamos a dar cumplimiento a la ley, a su palabra. Es un mandato de amar a nuestro prójimo, es un mandato. Entonces, yo debo replicar y mostrar este amor primero haciendo el bien, ¿cierto? Para que nosotros seamos un reflejo de Cristo en la tierra. Para que, como dice su palabra también, hagamos enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos, de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que es pura palabrería, ese hermanito que va los domingos y se va a pegar a una piedra en el pecho, así dicen. Pero ¿qué pasa si nuestro actuar, nuestras reacciones, nuestro temperamento está sometido bajo el gobierno de Dios? Nosotras vamos a enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Porque van a ver algo distinto, un actuar distinto, una reacción distinta. Recordando que, como dice su palabra, así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda responsabilidad tenemos nosotras acá en la tierra cuando hemos decidido seguir a Cristo! Una de las luchas más grandes que nosotras podemos tener como hijas de Dios también es el cansancio. Porque a veces sabemos, cuando nosotras decidimos seguir a Cristo y decimos, ¿sabes qué? Nada me va a separar de Él. Pero llega un momento en donde nos cansamos, porque agota tener que estar luchando con uno misma todos los días. Pero cuando nosotras hemos descubierto ese gran amor, sabemos de que si quitamos nuestra mirada por un momento de sus ojos, de su palabra, inmediatamente, y es en un clic, en un abrir y cerrar de ojos, Mimín va a estar pecando de nuevo. Pero cuando nosotras sostenemos nuestra mirada en Cristo, sí, nos vamos a sentir cansadas, nos vamos a sentir frustradas, nos vamos a sentir que ya no queremos ni podemos más, porque ya no soportamos a lo mejor a los hermanos de nuestra iglesia, a las hermanas de nuestra iglesia, a las miradas, a los comentarios. Pero que el Señor nos ayude a recordarnos por qué estamos ahí. Que debemos como primera cosa amarlo a Él. Y como nosotras ya descubrimos el amor que hay en Dios, nosotras también lo vamos a querer compartir con otros. Más que con palabras, con actos, como lo hizo Jesús. Sus discípulos hablaban de Jesús, ¿cierto? Por el fuego que ellos sentían en su interior. No podían estar quietos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero la pregunta es, ¿por qué no nos pasa esto ahora? ¿Será porque no dedicamos el tiempo que Él se merece? Porque
no le dedicamos tiempo por nuestros quehaceres, porque estamos entre trabajo, estudio. No me queda tiempo. Yo creo que todas lo hemos dicho. Como hablábamos también en el podcast anterior, ¿cómo contribuimos a cultivar nuestra relación con Dios? Lo mismo como cuando estamos conociendo a nuestro enamorado, ¿cierto? A pasar tiempo con él, a sentirnos queridas. Y por nuestra parte, actuando con amor, demostrándole detalles, siendo cariñosas, dando tiempo, atención, hacerlo sentir importante. Y lo mismo pasa con Dios. Y qué tremendo es. Yo les digo, a mí me pasó que cuando hacían esta comparativa entre el amor carnal y el amor a Dios, como que yo decía, pero no hay que ver. Porque yo limitaba realmente el alcance que Dios tenía en mi vida. Yo lo limitaba a un Dios de la Biblia, de palabras, a un Dios que estaba arriba, que miraba todo lo que yo hacía, que sí que me amaba, pero yo no lo veía como un todo en mi día a día, en mis decisiones, en mi intimidad como mujer, en mis sentimientos, cuando duermo, cuando descanso, cuando tengo ciertos caprichos de alimentación y Él los provee. Y pasa mucho a veces que uno limita al Dios de la Biblia. Ojo, que esto no se malentienda, sino que a veces nosotras dejamos a Dios plasmada en un libro de 66 libros. Pero el Señor es tan grande, tan eterno, tan poderoso, que si bien es cierto, la palabra de Dios está inspirada en Él, pero cuán hermoso es que nosotras como mujeres nos envolvamos de su amor. Así como nosotras hemos sufrido por alguien, por algún hombre o por algún esposo, por un esposo. Así como nosotras sufrimos de repente por problemas sentimentales, emocionales, que Él no da lo que yo le doy, Él no expresa como yo le expreso, esos vacíos, esas necesidades como mujer de que nos hagan sentir linda. Y cuando nosotras estamos enamoradas somos tan amorosas, tan cariñosas. ¿Y por qué no podemos hacer esto con Dios? Y si alguna de las que está escuchando tiene esta relación tan lejana con Dios o con un Dios desde la Biblia o como un Dios tan desde lejos, yo te invito a que le pidas que Él te pueda mostrar cuánto es que te ama y que pueda generar esa atracción en ti. Y que cuando tú te vayas a despertar puedas ver un versículo de la Biblia. O cuando estés aburrida en tu intimidad, dejes a un lado tal vez las redes sociales y puedas ver un versículo de su palabra. Como les decía en la semana pasada, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok pueden dar fe de que en realidad sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Jesús dio su vida por nosotras, se entregó porque nos amó. ¿Cómo es que en parte de nuestra vida, de nuestro día a día, no podamos darle un momento a Él, en meditar en Él, en su palabra? Pidámosle, si es que no hemos tenido esta experiencia con el Señor, pidámosle que Él sea quien llene todos nuestros vacíos, que Él nos atraiga con su amor. Y Él lo va a hacer. Él no se va a negar. Su palabra dice que si uno le pide, Él da. Porque ¿qué padre que su hijo le pide pan, Él le va a dar una piedra? Ningún padre. Así también el Padre que está en los cielos.
Si nosotras le pedimos de su espíritu, Él nos lo va a dar. Si nosotras le pedimos revelación de su palabra, Él nos la va a dar. Si nosotras le decimos que queremos buscarlo, que queremos pasar tiempo con Él, Él va a generar instancias. Y qué hermoso es cuando nosotras tenemos esa relación con Él. Porque ahí es cuando viene este acto de amor propio. De decir, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. No cualquier persona tiene acceso a mí. No cualquier, y no tan solo hablando de personas, de relaciones, sino que qué es lo que yo dejo que entre a mí. Con esto me refiero a contenido de redes sociales, a contenido de series, a contenido de palabras, de nuestro entorno. A veces nosotras no somos conscientes de que lo que vemos, lo que oímos es un alimento para nuestra mente, para nuestro subconsciente, para nuestro espíritu. Y dependiendo de esos entornos, de esas series que veamos, de la música que escuchemos, del entorno con el cual tengamos roce, esto sí o sí nos va a afectar en nuestra vida espiritual. Cuando nosotras veamos de que ya estamos dejando de pensar tanto en el Señor en el día porque alguien apareció en mi vida, ojo, porque cuando esto ocurre, cuando nosotras dejamos guiarnos o le damos espacio a generar una brecha con el Señor, lo estamos sacando de la ecuación. Y cuando sacamos a Dios de la ecuación, sí o sí vamos a sufrir y vamos a llorar. Renunciar a aquello que a nosotras nos agrada, a algún hombre que nos pueda gustar, o alguna opción u opciones, pero que éstas nos alejen de Cristo, nosotras como hijas de Dios, como mujeres llenas de sabiduría, tenemos que poner el pause. Porque la muestra de amor propio es que yo voy a seguir a Cristo. Nada me va a alejar de Él, nada me va a separar de Él. La palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Ahora, pregunta. Bueno, como yo creo que están escuchando este podcast solitas o en el auto o en la casa o en la oficina o en el gimnasio. Pueden responder en voz alta. ¿Somos dignas de imitar? De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿somos dignas de imitar como hijas de Dios? ¿Y en qué aspecto nosotras podríamos ser dignas de imitar? Y acá se abre un abanico tremendo en donde ya entra lo que es como el cuchicheo. Podríamos ser dignas de imitar en cuanto a la copucha, que somos buenas para tener las últimas noticias de la iglesia o las últimas noticias del trabajo. Somos dignas de imitar porque nos servimos más de lo que deberíamos, nos servimos alcohol más de lo que deberíamos. Somos dignas de imitar porque tenemos hartos pololos, hartos novios. Somos dignas de imitar porque damos miradas feas, contestamos mal. Cuando llega alguna niña a la iglesia, la miramos de pies a cabeza y la vemos como una competencia. O somos dignas de imitar porque abrazamos, porque queremos, o tal vez no queremos, estamos intentando querer. Pero o somos dignas de imitar por eso, porque mostramos en actos, en una sonrisa, que somos hijas de Dios, que luchamos con nuestro temperamento, con nuestro carácter, porque somos hijas de Dios. Y pongámonos en este escenario. Ya. Por la chica que cuando llega alguna otra chica nueva, la mira mal porque la ve como una competencia. Imagínense
¿Cómo podría ser una iglesia con esta chica que la iglesia la imita por su forma de actuar? Que cuando ve que llega una niña como que la mira de pies a cabeza y la ve inmediatamente como una competencia en vez de mirarla como un alma o mirarla como a ella misma. ¿Cómo sería una iglesia si nos imitaran a nosotras? Nosotras conocemos nuestras debilidades, conocemos cuáles son las cosas que afloran más rápido en nosotras. ¿Cómo sería una iglesia si nos imitaran a nosotras? La palabra de Dios dice: hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, porque son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Somos dignas de imitar como hijas de Dios de acuerdo a lo que dice su palabra? ¿O somos dignas de imitar de acuerdo a lo que dice San Yo? ¿Somos un reflejo de Cristo en nuestra intimidad? Porque convengamos que ser ejemplo de Cristo a veces en la iglesia es súper fácil, pero ¿somos ejemplo de Cristo en el negocio? ¿En nuestra casa? ¿Con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestras hermanas, con nuestros hijos, con nuestro marido, con nuestro esposo, con nuestro novio? Ahora, ¿cómo sabemos a quién imitar? ¿Cuál es nuestro modelo? Cristo. ¿Y cómo si Cristo no está acá? No, pero por medio de su palabra sí. Desde el principio fuimos determinadas al sufrimiento por el pecado. Por eso es que fuimos lastimadas, fuimos dolidas, porque fuera de Él no hay felicidad ni bienestar. Por eso, las buenas nuevas de salvación. Sí o sí fuera de Él va a haber sufrimiento. Sí o sí fuera de Él van a haber traumas. En los que Dios también se quiere glorificar cuando hemos descubierto ese amor y nos hemos entregado a Él. Cuando pecamos somos entregadas al pecado, esto lo dice Juan. Dios nos entrega al pecado y a nuestras propias concupiscencias. Que Dios nos ayude a que no apaguemos el espíritu que está en nosotras y nos está diciendo: Mimi, por ahí no, Mimi, no digas esto. Obedezcamos a eso, no apaguemos el espíritu que está en nosotras para que el Señor no nos entregue al pecado. Porque cuando nosotras estamos en los pies de Cristo decimos: Señor, ¿cómo pude hacer esto? Y lo hicimos porque estábamos entregadas al pecado. Cuando nosotras estamos caminando en los caminos, valga la redundancia, del Señor, ahí está el Espíritu Santo que nos dice: Mimín, no digas eso, no hagas eso. Mimín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te molesta? Ahí es cuando está el Señor en nosotras. Si nosotras más obedecemos, el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarnos cada vez que somos más pecadoras, que tenemos mucho más que mejorar, pero que Él aún así con su gracia nos alcanzó. ¡Qué tremendo es eso! La verdadera recepción de la palabra de Dios es cuando la ponemos por obra, encarnándola en nosotras y llevándola a otros. Hermanas, si de repente en nuestras congregaciones vemos a hermanos o hermanas que tienen malas actitudes, malas miradas, esa persona está luchando igual que nosotras. Dios está tratando con esa persona igual que con nosotras. Somos un cuerpo, somos seres humanos que por nuestro pecado, ¿cierto? Y reconociéndolo es que estamos en los pies de Cristo. Y así como yo tengo luchas conmigo misma, hay hermanos y hermanas que también tienen luchas con ellos mismos. Y que el Señor nos ayuda como cuerpo de Cristo a ser un reflejo de su amor en todas partes. Que nos ayude a que no apaguemos el espíritu, que nos ayude a que cada día podamos vivir esa transformación para que llegue un momento en el cual se pueda ver su rostro en nosotras.
se pueda ver su reflejo en nosotras. Si hemos conocido el amor de Dios y hemos descubierto que desde la eternidad Él nos amó, ¿no sería extraordinario mostrar ese amor a otros? Descubrimos el amor y la misericordia de Dios. Él nos amó. Descubrimos que sufro, que me frustro, que tengo rabia, pero puedo descansar en Él. Descubrí que la paz no está en el silencio, en la soledad, o sin que nadie me hable, porque esa es la paz de la que habla el mundo. Él dice en su palabra que Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la cual puedo llorar, puedo sentir tristeza, pero sin quedarme en ella, sintiendo un descanso profundo en mi pecho, en mi ser, en que yo ya no estoy sola, en que Él está conmigo. Esto ya no me pesa. Él cargó con esto. Él está. Aunque esté en silencio, Él está. Él no me va a dejar. Él nunca me va a dejar. Él está en silencio, pero Él está. Él me está enseñando. Él te está enseñando. De nuevo, soy barro. Eres barro. Somos barro. En las manos del alfarero. Él me enseñó el valor que tengo, lo que significo para Él, que tengo un motivo en esta vida y que Él desea mostrar su gloria a través de mí, de nosotras, de ti. Hemos descubierto ese amor. Ahora bien, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti misma. Si me golpeo con la mesa, boto un vaso con agua, se me pasa el sazón en la comida, me falta una coma, un punto en lo que redacté, me tropiezo, me equivoco en expresar una idea, me bloqueo para dar una respuesta. ¿Cómo es que actúo ante eso? ¿Cómo actúo yo ante eso? ¿Uso mi apodo cariñoso, con amor y comprensión, o me insulto y me trato mal? Si me trato así, si me trato mal, ¿qué espero poder transmitir al hablar del amor de Cristo? O sea, si yo me trato mal, es decir, no me amo, ¿estoy desobedeciendo un mandato del Señor? Porque si es que yo no me amo, ¿cómo voy a poder amar a mi prójimo como a mí mismo? Es decir, si yo no me amo, menos a mi prójimo. Esos apodos son importantes, esos apodos amorosos hacia nosotras son muestras de cariño. Y si nosotras comenzamos a buscar a Dios de la relación con Él, créame que va a existir una comprensión del por qué esa persona actúa así, de por qué me mira así. Y vamos a ir viendo a Cristo cada vez más. Si no he experimentado el amor de Dios en mi vida, y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, es decir, de mostrar lo que he recibido con comprensión, con amor, con paciencia, lo hago desde el juicio, desde la frustración, desde la rabia. ¿Cuál será el amor que puedo entregar a mi prójimo? ¿Le trataré como me trato a mí misma? ¿Con palabras feas? ¿Con impaciencia? ¿Con rabia y frustración? Si bien es cierto, mis hermanas, no somos perfectas. Bueno, yo sí. No somos perfectas. No somos perfectas. Pero de acuerdo con el actuar del Espíritu Santo en nosotras, de acuerdo con la recepción de la palabra implantada en nosotras, de acuerdo con la vida de oración que tengamos, en que, inherente a nuestra naturaleza, evidenciamos que cada día un poco más Dios nos está llenando, Dios nos está transformando. Dios nos amó. Amamos a Dios porque descubrimos y hemos experimentado su amor.
Por lo tanto, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Es decir, le vamos a mostrar el amor que hemos experimentado en Cristo Jesús. Entonces, al practicar la palabra de Dios en nuestras vidas, su palabra nos va a llevar a querer hacer su voluntad. Porque de lo contrario, ¿ustedes creen que este evangelio sea atractivo para la gente que se encuentra afuera? ¿Podremos hacer que este evangelio tenga sentido, hermanas? ¿Seremos dignas de imitar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia? Que Dios nos ayude, que Dios pueda generar un mea culpa en nosotras. Y si hoy día nos pudimos sentir atacadas, a lo mejor nos pudimos sentir heridas por lo que se habló en este podcast, que Dios nos pueda ayudar a mostrarnos cuánto es que Él nos ama, cuánto es que Él desea que seamos un reflejo de su amor en la tierra. Que pueda quitar cualquier venda que haya en nuestros ojos, que haya en nuestro corazón, que cada día nos podamos vaciar de lo malo para que Él pueda estar en nosotras, Él pueda habitar en un templo dedicado a Él y para Él. Que los alimentos que consumimos, ya sea fotos, redes sociales, amistades, que sean dignas de Dios en nuestras vidas, para que vayamos cultivando esa relación que Él desea que tengamos con Él, para que podamos ser quebrantadas por su Espíritu Santo en nuestro día a día, que no tengamos que esperar un domingo para darle la gloria, la honra, la alabanza, sino que esto sea parte de nuestro día a día. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para poder recepcionar su palabra de la mejor forma. Te doy las gracias y si crees que este podcast les puede ayudar a alguien o simplemente deseas compartirlo, de verdad que voy a estar muy, muy agradecida. Pronto vamos a tener una entrevista, vamos a tener una invitada a una psicóloga cristiana. El tema que vamos a tratar es una sorpresa, pero sí o sí va a ser muy interesante, muy importante y va a contribuir a nuestro crecimiento como hijas de Dios. Recuerda que estamos en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Apple Podcasts. Y sí, me puedes seguir y suscribirte para que cada vez que hay un podcast nuevo, te llegue la notificación. También va a ser de gran ayuda. Que Dios te bendiga, te fortalezca y que nos ayude a ser hacedoras de su palabra. Nos vemos hasta el próximo jueves. Hasta pronto.